Hola, te cuento que en una ocasión se encontraba una muchachita de 12 años que se encontraba o se hallaba moribunda. Su madre entonces le preguntó a ella, ¿no temes a la muerte, hija? La respuesta de su hija fue, no, madre, pero lo decía con un rostro gozoso. Pero luego la madre, sorprendida, le preguntó a ella, ¿y por qué lo dices de esa manera? ¿En qué confías para no temer? Y esta muchachita contestó, en la justicia de Dios. La madre se admiró de su respuesta y le dijo, te refieres a la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero la respuesta de esta muchachita al aclarar fue, no, madre, me refiero a la justicia de Dios. Todos mis pecados fueron cargados sobre Jesús, quien sufrió y llevó el castigo que mis culpas merecían. Dios, en su justicia, jamás lo castigaría a él y a mí a la vez. Bueno, en este caso, esta muchachita sabía muy bien qué significaba estar justificado delante de Dios. ¿Lo sabes tú? ¿Y sabes qué dice la Biblia sobre esto? Previamente hemos visto la culpabilidad del hombre, las condiciones para ser salvo, pero ahora veremos lo que significa estar sin culpa delante de Dios, o es decir, la justificación. Haré una oración para que el Señor nos guíe en este estudio. Oremos. Padre Santo y amoroso, que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te doy porque nos permites poder estudiar tu santa palabra a través de estos medios, Padre. Te ruego, Padre, que seas tú quien nos guíe en nuestros pensamientos, en nuestros corazones al estudiar tu santa palabra, Padre. Ayúdanos a entender esta doctrina básica de la justificación y qué significa, Padre. Y Padre, saber poner esto en práctica, Padre, y tener estas convicciones firmemente en nuestros corazones, Padre. Te ruego, Padre, que si hay alguien que aún no ha hecho una decisión por Cristo, que toque su corazón, Padre, y que hoy sea el día de salvación. Bendice a cada uno de los que escuchan este mensaje y te ruego, Padre, por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos habla de una gran diferencia entre Dios y el hombre. Según Juan 1:5, vemos que Dios es justo, pero también podemos ver que la Biblia nos dice en Romanos 3:10 que no hay ni un solo ser humano que se pueda considerar justo. Pero la Biblia nos cuenta de la perfecta justicia de Cristo y la cual nos concede gratuitamente a todos los que creen en Él. Esto se llama justificación. ¿Y qué significa esto? Pues quiere decir que somos declarados justos por Dios en base a nuestra fe en Cristo Jesús. En nuestros tiempos hay mucha gente que busca el favor divino o de Dios a través de un esfuerzo humano o propio. Quizá sea por buenas obras o en sus propios ojos hacer cosas buenas. No sé, pero el ser humano quizá pueda dar muchas razones para querer obtenerlas de Dios. Pero la Biblia dice que no hay ninguna esperanza fuera de la gracia divina, pues todo eso que considera al hombre y su propia justicia es vista por Dios como un trapo de inmundicia. Y esa referencia la vemos en Isaías 64, versículo 6. Veamos pues algunos aspectos de lo que significa tener justicia por fe según la palabra de Dios. Según la carta a los Romanos, en su capítulo 3, de los versículos del 21 al 26, veamos que la justificación por la fe es acción divina y no acción del ser humano. Dice el versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justificación es uno de los mayores aspectos de la revelación de Dios. Dios es el autor de la justificación. El hombre, por su naturaleza pecaminosa, ha fracasado en conseguir la justicia. Pero si la justicia es necesaria delante de Dios, entonces
Según el versículo 22, ¿cómo puede el hombre conseguir la justicia? Dice ahí claramente en el versículo 22 que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y luego preguntó, ¿quién puede obtenerla? Aquí mismo en el versículo 22 dice, para todos los que creen en Él. Es maravilloso saber que Dios no dejó solo al hombre para que tratara de cumplir algo que no podría alcanzar solo. Pero sí nos proveyó de la persona de su Hijo Jesucristo, a fin de rescatar al hombre del pecado. Veamos lo que dice el versículo 23 respecto a la condición del hombre. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según este pasaje, no hay esperanza alguna fuera de la gracia divina, pues nadie puede entrar en la gloria si no es aceptado por Dios a través de la fe en Cristo. Lo cual vemos que dice en el versículo 24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y para Dios esta acción tuvo un costo alto. Miren lo que dice el versículo 25 y 26, que dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuál fue el costo que tuvo para Dios nuestra justificación? Este es el medio por el cual tenemos salvación por la fe. El costo fue la sangre derramada del Hijo de Dios. Cristo Jesús fue la propiciación o el sacrificio para quitar la ira de Dios en contra del pecador. Este sacrificio nos habla del gran amor de Dios por los pecadores y su rechazo del pecado. Y más aún, que no se obtiene por algo que el hombre pueda hacer por sí solo, sino recalca la acción divina. Pero luego veamos que la justificación también es paz divina. Según Romanos capítulo 5, de los versículos del 1 al 2, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y según estos versículos, ¿cuál es el resultado de ser justificado? Dice ahí que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que es declarado justo por la fe es reconciliado con Dios, algo que es realmente maravilloso. Y ahora la hostilidad entre Dios y el creyente ha quedado eliminada y podemos gozar de una paz bendita. Esta es una paz que solo Dios nos puede dar y que trae una tranquilidad a la conciencia. Y les diré que lo que resulta de esto es tener una buena relación con Dios, que a la vez también tendrá un resultado de que tengamos buenas relaciones con nuestros semejantes y con nosotros mismos también. Hemos visto que la justificación por la fe es acción divina y también que es paz divina. Pero ahora veamos también que es seguridad divina. Según los versículos del 3 al 11 en este pasaje, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En estos versículos el apóstol Pablo nos enseña el interés de la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien se interesa por la condición del pecador y da una garantía para el pecador arrepentido. Primero, podemos ver que el Padre garantiza al creyente la seguridad de la vida eterna. Fíjense, el hombre o el ser humano quizá pueda tener un amor o mostrar algún amor por alguien, pero les diré que ese no es amor. Al menos no amor de Dios el Padre. Quizá el hombre pueda amar a alguien al grado de morir por ellos, pero puede ser un amor que solo se muestra a alguien que conoce o que tiene algún tipo de afecto o cariño por esa persona. Pero pregunto, ¿daría su vida por alguien que se opone a ellos o será un enemigo? Y aunque dice aquí en el versículo 7 que quizá alguien osará o se atreviera a morir por el bueno, Dios no esperó a que dejáramos de ser pecadores. Todos somos pecadores y no podemos hacer tal sacrificio para salvarnos y mucho menos salvar a alguien. Dice la Biblia que Dios es amor, según 1 de Juan 4:8. Por lo tanto, nos ha amado tanto que permitió que su Hijo muera por los pecadores. Mira lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, también el Hijo garantiza al creyente la seguridad de la vida eterna. Para el apóstol Pablo es evidente que la vida de Cristo Jesús fue la prenda de nuestra salvación. La vida y muerte de Jesús nos da salvación, habiendo sido reconciliados con el Creador. Solo Jesús es capaz de interesarse por los impíos, pecadores o enemigos, así como lo vemos que dice aquí en este mismo pasaje. Y aparte, se simpatiza por los débiles. Miren lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El creyente tiene la seguridad de la vida eterna porque la muerte de Cristo Jesús no fue un accidente en la historia de la humanidad. Todo fue planeado. Y Pablo nos dice que a su tiempo Cristo murió por los impíos. Jesús se sujetó al calendario de Dios y se vistió de carne precisamente en el momento más oportuno del reloj de este mundo, según el tiempo de este mundo. Y además, que el Padre y el Hijo garantizan al creyente la seguridad de la vida eterna, no puede faltar la garantía que da el Espíritu Santo, según el versículo 5, que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Según aquí, vemos que el Espíritu Santo pone esta seguridad en nuestros corazones. El Espíritu Santo garantiza nuestra redención en Cristo Jesús. Por medio de la justificación, el Señor nos ha dado la seguridad que hemos sido aceptados por Él, también reconocidos como sus hijos, perdonados totalmente y así estableciendo una comunión plena con nuestro Dios. Ahora, ya hemos visto aquí en la Biblia cómo el ser considerados justos delante de Dios trae paz o debe traer paz a nuestro corazón. La justificación es el método que Dios proveyó para poder ser salvos. Sabemos que en la historia del inicio, la muchachita moribunda estaba bien segura de que Dios la había justificado. Y te pregunto a ti, ¿tú ya has sido justificado por Dios? ¿Por qué me dirías que sí? ¿O por qué dirías que no? Espero que sí puedas contestar con claridad y seguridad, así como lo hizo aquella muchachita al inicio. Y hallar esa paz dentro, al saber que aunque cualquier momento puede ser nuestro último aquí en esta tierra, seamos hallados sin culpa delante de Dios por nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, te damos porque nos permitiste leer y escudriñar tu santa palabra. Y, Padre, aprender un poco de esta doctrina de la justificación, Padre. Ayúdanos, Padre, a establecer estas convicciones, Padre, a saber aplicar tu palabra, Padre, y también llevar este mensaje a las personas que no te conocen, Padre.
Te ruego, Padre, pues, que nos bendigas grandemente, Padre, y si hay alguien que, Padre, que está por tomar esta decisión de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida, tú muevas su corazón, Padre, a tomar esta decisión tan grande, Padre. Te ruego, Padre, porque nos sigas bendiciendo grandemente en nuestro diario vivir, Padre. Ayúdanos en nuestro crecimiento espiritual también, Padre. Y te ruego, Padre, por tu protección cada día, Padre. Todo esto te lo pido, Padre, y te lo ruego con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.